noches, profe. instructora. Sí, buenas Ok, noches. ¿Me escuchan? buenas noches. Ok, muchas gracias. Jason, por favor, ¿me confirmas? Ya te di el acceso como moderador. Buenas noches para todos y todas. Sí, Erika, por aquí ya estoy revisando. Esperemos. Sí, perfecto. Ya tengo acceso. Ok, gracias. Mami, ya voy a hablar. Ay, bueno, antes de iniciar, por favor, me confirman y me autorizan grabar la sesión de esta noche. Creo que sí, señora. Es un gusto. Vale, mil gracias. Bueno, antes de iniciar la grabación, esta noche nos está acompañando de la Biblioteca Central del Complejo Regional Antioquia, Jason Arley Sepúlveda, así que agradezco por favor que estén participativos, que aprovechen este espacio para que puedan entonces aprender a manejar varias bases y que también aprendan estrategias de búsqueda de información. Entonces, no siendo más, damos inicio con la grabación. Jason, buenas noches. Jason. Muy buenas noches. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ya. Sí, señor. Bien claro. Perfecto. Bueno, para mí es un gusto, es un placer poderlo saludar. En la noche de hoy vamos a tocar dos temas. Vamos a visualizar o a conocer algunas bases de datos y también vamos a ver lo que son las estrategias de búsqueda de información para poder encontrar esa información que a veces es tan compleja de encontrar en los medios. Así que denme por favor un momento, voy a compartir toda mi pantalla para que por favor me digan si están viendo toda la pantalla. Compartir. Sí, señor. Muy bien, ahí están entonces viendo mi archivo de Word y empiezo por acá contándoles que al final de esta intervención, de este taller, ustedes van a aprender a construir una ecuación de búsqueda. Esa es una ecuación de búsqueda. Esa es una estrategia pensada en sacarle el mayor provecho a lo que son las bases de datos, porque lo que son estas tienen tanta información que se pierde y no basta únicamente buscar por palabra clave o buscar tal cual como nosotros hablamos. Necesitamos de palabras claves, de sinónimos y adicional a esto necesitamos por acá de unos códigos llamados operadores booleanos. Así que al final usted va a hacer una ecuación de estas y va a comprobar usted mismo que realmente sí funcionan. Estoy convencido de que ustedes ya han intentado recuperar información en Google o quizás en otras plataformas y han perdido demasiado tiempo. Quizás le han escrito a la profe que no encuentran información sobre lo que están investigando. Y por eso estoy por acá, para enseñarles esos trucos de cómo llegar a la información de las bases de datos. Pero entonces, ¿qué son las bases de datos? Empezando por ahí, voy a compartir con ustedes mi presentación. Estrategias de búsqueda de información. Vamos a tener una base teórica. Vamos a buscar por palabra clave o tema, criterios para buscar información, el uso de los operadores booleanos, si tienen dudas y preguntas. Bueno, más adelante, si tenemos tiempo, la encuesta de satisfacción.
Por acá el escritor Neil Gaiman nos invita a reflexionar sobre la importancia de consultar en una biblioteca y la importancia de acercarnos mucho más a ese bibliotecario que está siempre presto a ayudarles. Con esta frase dice que Google nos puede brindar más de 100.000 respuestas, pero la biblioteca, en este caso el bibliotecario, nos brinda la respuesta correcta. ¿Por qué es importante o por qué traigo a colación esta frase de Neil Gaiman? Porque estamos abrumados de información, porque nos llega todo el tiempo mensajes, porque estamos en las redes, porque constantemente estamos navegando en Internet y es demasiada la información que nos llega y es ahí donde no sabemos cuál es esa información o ese dato, ese documento correcto, esa información validada. No tenemos ni idea, simplemente porque muchas personas lo replican, ya damos por sentado que esa información es verídica y no siempre es así. Generalmente creemos que porque un actor o porque un TikToker o porque alguien reconocido en los medios dice algo, entonces creemos que es real y que esa información la vamos a creer y no siempre es así. Así que los invito a que reflexionemos y a que no se sientan mucho más cercanos a esa biblioteca que está cercana a su ciudad, esa biblioteca que está cerca a su barrio. Si tiene acceso a alguna sede del SENA, saque el tiempo, visite la biblioteca. En todo caso, pues al final, si requieren, pues con mucho gusto les puedo compartir mi contacto para solucionarles esas inquietudes que posiblemente puedan tener y que en este espacio no las pueda responder. Vamos a iniciar con unas definiciones importantes. Lo que es motor de búsqueda, bases de datos académicas, operadores booleanos. Previo a esto, para recordarles a ustedes cómo acceder a la base de datos científica ProQuest, que es una base de datos suscrita con el SENA y que es una base de datos muy completa. No solo vamos a revisar esta, sino que otras más que son de acceso libre y que podemos dar fe de que hay demasiada información que pueda apoyar la formación de ustedes. Bueno, entonces motor de búsqueda. De ahora en adelante, cuando ustedes me escuchen decir, vean, es que cuando usted hace una búsqueda, la base de datos tiene un escáner y ese escáner lo que hace es explorar de acuerdo a la indicación que usted le dé los documentos que puedan estar disponibles en la base de datos. Entonces, motor de búsqueda es un sistema informático que busca archivos almacenados en los servidores, en este caso, en las bases de datos. Tenemos también lo que son las bases de datos académicas, ya que las hemos mencionado en repetidas ocasiones. Bases de datos académicas, pues allí encontramos lo que son libros, encontramos revistas, encontramos artículos científicos, encontramos memorias, encontramos noticias, encontramos información que por estar almacenadas en bases de datos, pues esta información en su mayoría está revisada por expertos académicos, expertos en diferentes temas. No es lo mismo que cuando usted hace una consulta en Google que te lleva a una página web o a un blog o a páginas que no sabemos quién es el autor, pero subió información. Y aunque parezca una información correcta, pues hay que hacerle toda la evaluación necesaria para realmente
saber si es confiable o no. Y también tenemos lo que son operadores booleanos. Los operadores booleanos son símbolos que se utilizan en la elaboración de una ecuación de búsqueda. Ya se las había mostrado en Word. Entonces, esos operadores son códigos necesarios que entiende la base de datos para poder recuperar la información que, como les dije anteriormente, se puede perder en tanta información que ofrece la base de datos. Y tengo el logo de ProQuest, que ProQuest es una base de datos que al SENA le cuesta demasiado dinero y que está disponible para que usted la navegue, para que usted busque información en ella. Definiciones que son necesarias para que me entienda de ahora en adelante lo que les voy a explicar. Bueno, bases de datos. Algunas bases de datos académicas que usted debería conocer. Y quisiera que en el chat me escriban, por favor, qué base de datos de las que están en pantalla usted conoce y que ha explorado o que tiene alguna duda con relación al funcionamiento de cada una de estas bases de datos. A ver, para yo darme cuenta que sí están activos, que sí me están escuchando y que me puedan acompañar. Vamos a ver, son 30 los que están conectados en el chat. Entonces, por favor, me escriben qué base de datos conoce, que ha explorado o que ha escuchado. Bueno, ahí estoy compartiendo nuevamente. A ver, Scopus, Ciencia Directa, PubMed, Google Scholar, Realize, Cielo, ERIC, Dialnet, o se las pongo más fácil, ¿cuál de estas no conocía y que es primera vez que la escucha mencionar? Vamos a ver en el chat. Es primera vez que las veo. Listo, entonces por acá, muy bien, muchas gracias por su participación. Yo generalmente me quedo en silencio, escucho 2 o 3 opiniones. A ver, por acá me dice entonces, a ver, yo los leo. Por acá me dice José me dice que es la primera vez que las ve. Perfecto, por acá. Jaycee me dice por acá, es la primera vez que las veo. Buenas tardes, dice Soren, primera vez que las veo. Janet dice, he escuchado hablar sobre Google Scholar. Bueno, dice Janet, la he escuchado. Vamos a hacer un ejercicio de búsqueda en esta. A ver, yo nunca las había visto, dice Narly. Julie, solo había escuchado hablar de Cielo. Perfecto. Bueno, ¿hay alguien más? ¿Quiere dar su opinión? Vamos a ver. Anderson dice, no tenía conocimiento de ellas, dice por acá. Joan Alexander, Scopus. Perfecto, vamos por acá. Scopus, que es la que normalmente utilizan los estudiantes universitarios. Y Joan, pues le cuento que aunque el SENA no tiene suscrita Scopus, bueno, la tuvo en años anteriores, pues ¿cómo le parece que cuando no la tuvimos, los aprendices, instructores, investigadores del SENA la pedían a gritos? Cuando la tuvimos, pues realmente solo el 20, el 30% la utilizaron y ya no la tenemos suscrita. Pero tienes toda la razón. Es una base de datos científica que muchas universidades la tienen. Listo, por acá, Bri nos dice, solo conoce Dialnet, aunque de a poquito, dice por acá. Y Jairis dice, no las conozco. Perfecto, entonces vamos a recordar qué podemos encontrar en cada una de estas bases de datos. Tenemos Scopus, que la tengo acá, incluso uno de ustedes lo decía,
pues es una base de datos muy conocida por los científicos, por los investigadores, por estudiantes y profesores. Es de pago. En algunas instituciones las tienen suscrita. Y podemos encontrar acá referencias, podemos encontrar artículos de alto impacto. Pero eso no significa que esos artículos solo los encontremos en Scopus. No, también los podríamos encontrar en otras bases de datos. Tenemos Siren Direct. Encontramos acá ciencia, tecnología, bibliografía. También es de pago, pero a diferencia de Scopus, también nos ofrecen documentos gratuitos, ¿cierto? De acceso libre. Es muy completa para ingeniería, salud, entre otras. PubMed, esta sí es gratuita. Podemos acá encontrar artículos científicos relacionados con la medicina y la salud. Tenemos a Google Scholar, que varios de ustedes mencionaron conocerla. Es multidisciplinar, significa que encontramos acá todas las áreas del conocimiento. Es gratuita, fácil de usar, pero requiere en ocasiones validar fuentes. ¿Qué pasa con Google Scholar? Y es que se conecta con los repositorios de algunas instituciones. Real-like, ciencias sociales y humanidades, es gratuita y es excelente. Tenemos muy buen material relacionado con América Latina. Tenemos acá Cielo, que ya la conocían algunos de ustedes. También encontramos todas las áreas del conocimiento, es gratuita. Y encontramos acá lo que son revistas científicas de América Latina. ERIC, todo lo relacionado con educación, también es gratuita. Y por último tenemos a Dialnet, Humanidades y Ciencias Sociales. Estas bases de datos, que son gratuitas, no solo Scopus, que es de pago, son recomendadas por el sistema de bibliotecas, y en algunas de estas les voy a mostrar cómo aprovechar lo que es la ecuación de búsqueda para poder encontrar información. Bueno, ¿y por qué documento científico no es lo mismo que un documento informativo? Pero ¿por qué quiero hacer esta reflexión también con ustedes? Y más aún por lo que comentan en el chat, que desconocen de estas bases de datos. ¿Significa entonces que ustedes buscan información en Google? ¿O esa es la deducción que yo hago? ¿O en dónde ustedes buscan información? Bueno, no me contesten. Yo estoy sacando una deducción y mi deducción es: usted investiga en Google, ¿cierto? En ese buscador tradicional que hace muchos años nos está acompañando y que nos seguirá acompañando por muchos años más. Porque es muy bueno para encontrar información institucional, información de empresas, es muy bueno para encontrar bibliografía, bueno, es excelente y siempre lo hemos dicho. Pero el documento científico no lo vamos a encontrar en Google, en ese Google tradicional, a no ser que usted le dé algún detalle y especifique qué requiere o le dice a Google que busque en bases de datos confiables, en bases de datos como Siren Direct, Dialnet, bueno, y mencionárselas todas, pero no es tan exacto. Entonces, ¿qué encontramos sí en Google? Documentos informativos, ¿cierto? Lo que son noticias o lo que son definiciones sobre temas específicos. Usted busca la palabra educación y lo primero que le va a aparecer es ¿qué es educación? ¿Para qué sirve la educación? Es decir, te está informando, te está dando algún dato. Mientras que ese documento científico evaluado, producto de investigación y demás, pues no lo vamos a encontrar en Google. Bueno, ahora por acá criterios que debo tener en cuenta para buscar información antes de usted tomar la decisión
de buscar en una base de datos, primero usted debe tener muy claro qué va a buscar. En este caso, lo primero es delimitar el tema, ser muy preciso, mirar muy bien cuál es la relevancia que tiene ese tema a nivel mundial, lo que va a buscar. Tiene que hacer un filtro previo a, porque si no va a ser muy difícil encontrar lo que usted necesita. También debe delimitar la fecha. La fecha, sí, es que un documento publicado en 1940, 50, 60, 70, en los 80, pues es posible que ya no tenga mucha importancia o solo importancia histórica a la fecha. Y es por eso que cuando estamos realizando un proyecto, una investigación, generalmente las indicaciones es busque sobre el tema artículos o investigaciones o tesis publicadas no más de 5 años. Es muy importante eso. Y por último, ya teniendo muy claro ese tema que va a buscar, ahí sí nos vamos a buscar en las herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas para buscar? ¿Cuáles son las recomendadas? Pues las que vimos anteriormente, lo que son las bases de datos. Búsqueda por palabra clave. Bueno, en pantalla ustedes están viendo la interfaz de una base de datos suscrita por el SENA, que es ProQuest. Yo hago el ejercicio primero que todo con ProQuest, pues obviamente porque es la que es suscrita, porque el SENA está pagando mucho dinero por esta base de datos, porque son más de 4.000 millones de pesos que el SENA cada año paga por esta base de datos y por otras más, y porque solo el 30% de los aprendices la consultan. Pero haciendo la encuesta, ¿por qué no utiliza la base de datos ProQuest del SENA? Y la respuesta generalmente es porque no la conozco. En este caso ya, usted ya no tiene ninguna disculpa de por qué no utiliza esta base de datos, a no ser que no llene las expectativas, no encuentre lo que usted requiere y ya, eso ya es un argumento muy valioso para el sistema de bibliotecas. Y es por eso que la invitación también es, en caso de que ustedes exploren estas bases de datos y se den cuenta de que no encuentran la información, no las hagan saber. Entonces tenemos acá búsqueda por palabra clave. Entonces, en pantalla yo escribí la palabra educación. Y si ustedes observan, como resultado me sacó 1.194.759 resultados, nada más con esta palabra. Su mayoría son artículos, o son noticias, o son investigaciones, tesis, tesinas y demás. En este caso, no es que no se deba, sino que es muy poco preciso el hecho de que usted solo utilice palabras claves para la búsqueda en esta base de datos y en las que les mostré en el listado. Porque no es preciso. Por esa gran cantidad de documentos que aparecen como resultado. ¿Pero por qué aparecen tantos? Porque lo que hace ese motor de búsqueda es encontrar esa palabra clave en el título. Por acá les voy a señalar. Acá en el título. Miren que aparece la palabra educación en el título. Pero también puede aparecer por allá en el contenido. Pero también puede aparecer en la bibliografía. Entonces, aparece en todas partes. Y como son tantos los resultados, usted creerá, no, maravilloso. Todos los necesito, los voy a leer, porque pues no es tan así. Casi que el 90% de este millón de resultados, casi que el 90% son irrelevantes. No es lo que yo estoy buscando. Entonces, en este caso, bueno, más adelante les voy a mostrar cómo sí se debe buscar cuando tenemos palabras claves. Ahora, la mayoría de las bases de datos tienen una pestaña llamada temática o examinar
la invitación acá o el consejo que les doy es visualizar siempre esa pestaña. ¿Por qué? Ir de una vez o directamente a la temática que usted está requiriendo para su búsqueda. Aquí tenemos negocios e industria, computadoras e internet, economía y comercio, y en cada una de estas pestañas te va desglosando subtemas hasta llegar a los documentos. Entonces, no descarte esta posibilidad de buscar nada más en el campo temática. Por acá tenemos lo que es la formulación de la ecuación de búsqueda. Miren que ya vamos entrando en detalle, ¿cierto? Formulación de la ecuación de búsqueda. Lo dicho, esto es para poder encontrar ese documento que está en una base de datos científica y se realiza a partir de los operadores booleanos, permitiendo la combinación simultánea entre diferentes términos. Y no se me enreden acá, porque veo que algunos llegaron tardecito y no alcanzaron a ver mi Word. Entonces se los voy a compartir nuevamente. Bueno, para los que acaban de llegar, nuestro objetivo es lograr que usted pueda hacer una ecuación de búsqueda similar a esta que yo tengo acá. Aquí tengo una temática, seguridad para la cadena de suministro en la logística. Bueno, yo sé que hay conectados de otros programas, servicio al cliente, emprendimiento y demás. Pero acá estoy haciendo este ejercicio con seguridad para la cadena de suministro en la logística. Si usted necesita documentos que te puedan servir para responder esta observación, esta hipótesis, bueno, no es una pregunta, pero es una temática. Si usted requiere de documentos que te ayuden a responder, a consultar sobre seguridad para la cadena de suministro en la logística, pues en las bases de datos que les mostré, pues usted tiene que tener habilidades, porque no solo se busca la pregunta, no, así no funcionan las bases de datos. Se tiene que incluso que buscarlo por otros idiomas, en este caso en inglés. Pero aparte de eso, debe hacer combinaciones de esas palabras claves que usted toma de la pregunta, de la hipótesis, de lo que está buscando y combinarlos. Hasta acá es hasta donde vamos a llegar. ¿Listo? Entonces, para que me entiendan. Y miren que ya estamos hablando de ecuación de búsqueda en la presentación. Por acá vamos. Por acá. Entonces, formulación de la ecuación de búsqueda, que se las mostré en Word, se realiza a partir de los operadores booleanos, permitiendo la combinación simultánea de diferentes términos. Pero entonces, ¿cuáles son esos operadores booleanos? El AND, OR y NOT. Y acá nuevamente paso al chat para que me digan, por favor, si conocen alguno de estos operadores booleanos o si ya habían escuchado el término operador booleano. En este caso, esos son los clásicos, esos son los que sí funcionan y ahorita vamos a ver qué realmente nos va a permitir encontrar información. Listo, nuevamente voy al chat y los leo. Vamos a ver por acá. Operadores booleanos. Listo, vamos a ver, los leo. Por acá nos saludan. Listo, no. Bueno, por aquí dice Julie, yo especifico que sea de tipo científico. Julie, no te entiendo ahí. Yo creo que fue ahorita, ¿cierto? Bueno, por acá. Buenas noches, por acá. ¿Qué nos dicen por acá? Nunca, dice por acá José. Ramos nos dice por acá, no señor. Dice no.
Joana, Jaycee nos dice que no. Janet dice nunca. No, nada. Dice Joana por acá. No tengo conocimiento al respecto. Buenas noches, compañeros, instructor, no señor. Por acá Jenny nos dice, sí lo había visto, pero no sabía para qué era listo. Bueno, muy bien, gracias por responder. Los poquitos, aquí me doy cuenta quién está conectado y quién no. Listo, entonces, para usted, que es primera vez que los escucha, que los ve, que los va a trabajar, tenemos la definición, el and or, ¿cierto? Que en español es y, que ese or en español es o, ¿cierto? Si lo traducimos. Pero si lo escribimos o si se lo escribimos a la base de datos científica en mayúscula, lo va a tomar como un código. No lo va a tomar como una palabra en inglés, sino que lo va a tomar como un código. Para eso fue configurada la base de datos. El and, or y el not, que es la negación. Ustedes acá al frente de la definición van a observar por acá dos círculos. Teoría de conjuntos, asociación, intersección. Por allá en el colegio nos acordamos de esto, que quizás nos dio dolor de cabeza porque no lo aprendimos muy bien. Acá lo vamos a recordar de una manera muy básica. Entonces dice el en, que muestra los resultados que contengan todos los términos de búsqueda especificados. No entendí ahí con la definición, independiente del orden y de su disposición relativa. Con esa definición tampoco. Pero entonces se los voy a explicar acá rápidamente. Tenemos círculo 1, círculo 2. Y aquí en la mitad la intersección. Tenemos dos palabras, obesidad y tenemos la palabra tratamiento. En medio de esas dos palabras voy a escribir en mayúscula el operador booleano en. El mensaje que le estoy dando a la base de datos es: búsqueme todos los documentos que contengan las dos palabras. Entonces, sí o sí. Entonces, mire que esto lo que hace es simplificar la búsqueda. Nos va a arrojar siempre, siempre ese documento con esas dos palabras. Si no ubico ese end, pues yo estoy acostumbrado a preguntarle a la base de datos o a Google, obesidad, la obesidad con su tratamiento. Así estoy enseñado yo a buscar información. Pues en las bases de datos no se busca así. No. Y ahorita en la siguiente diapositiva miramos que lo que pasa es que las bases de datos ignoran lo que son los pronombres, los artículos, las preposiciones y demás. Todo eso lo ignoran. Entonces, por eso, sí o sí, siempre debemos trabajar en nuestra búsqueda con las palabras claves de la pregunta. Entonces, en este caso, obesidad y tratamiento, un documento que contenga las dos palabras. Y por eso voy a sombrear la intersección. Vamos a ver, ¿quedó claro el end, la función del end? Sí, no, a ver, manito arriba si la comprendieron. Vamos a ver por acá. Dedito arriba, listo, muy bien. Listo, por acá, una carita ahí como de susto. ¿Qué pasó? Bueno, en la búsqueda que vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta de su funcionamiento. No se preocupen. Entonces, el en, un documento que contenga las dos palabras. El or, el o, muestra resultados que contengan al menos uno de las dos palabras. Entonces, o es una o es la otra, o son las dos. Miremos la teoría de conjuntos acá. Círculo 1, círculo 2. Acá también la definición nos dice que es muy útil para asociaciones o para sinónimos. Sí, miren que acá tenemos educación y tenemos enseñanza. Son sinónimos. Podríamos también utilizar la palabra formación y otras más. En este caso, el mensaje es motor de búsqueda. Escanee la base de datos. Y por favor arrójeme un artículo que contenga la palabra educación o la palabra enseñanza o las dos. Esto hace que los resultados sean mayores. Entonces, ¿qué voy a sombrear acá? Sombreo todo.
o es educación, o es enseñanza, o son las dos. Maravilloso si son las dos. Un documento. Y por último, tenemos el NOT. Indica que la palabra clave anterior al operador deberá aparecer, pero no la posterior. Miremos el ejercicio. Acá, círculo 1, círculo 2, representado por palabra educación, por palabra virtual. Y en medio de estas dos palabras está el NOT. ¿Cómo así que es una negación? En términos coloquiales, ¿qué le estoy pidiendo a mi base de datos? Le estoy pidiendo que yo necesito que me encuentre un documento que me hable de educación, pero que no me hable de educación virtual. Ese es el mensaje que le estoy dando. Es por eso también es muy útil. En este caso, voy a sombrear el círculo representado con la palabra educación. Esos son los tres operadores booleanos que sí funcionan en una ecuación de búsqueda. Pero no están solos, esos operadores no están solos, porque aparecen por acá los comodines de búsqueda y aparecen las comillas. Aquí en el chat, rápidamente, ¿quién ha utilizado comillas para buscar en Google? Pues digo Google porque me imagino que es el buscador preferido. A ver, las comillas, ¿quién ha utilizado comillas? A ver, por acá, dice por acá Juliet que no sabía que se utilizaban las comillas, dice por acá José, Julie dice que no, Jairis dice que no, a ver, ¿quién más? Listo, a ver, no continúo hasta que aparezca un sí. A ver, Edna, Sandra, Juan. Uy, nos vamos a quedar aquí toda la noche. A ver, por acá. Listo, por acá, aquí. ¿Quién nos dice? Ah, listo. Por acá es una pregunta o una afirmación. A ver. O sea que and o or es cuando las dos palabras se refieren al mismo tema, según yo entendí. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, en este caso, el or se utiliza cuando, ojo, cuando son palabras asociadas o son sinónimos. ¿Cómo así que palabras asociadas? Y el ejemplo se los pongo con el SENA. Palabras asociadas al SENA está ambiente de aprendizaje, está aprendiz, está instructor. Miren que son palabras que se asocian. O sinónimos. En este caso, el ejemplo fue con la palabra educación. O es educación o es enseñanza. Miren que son dos palabras, son sinónimos. Entonces, cuando usted a veces busca un tema en Google, voy a mencionar siempre Google porque, ¿cierto? Al parecer es primera vez que vamos a buscar en bases de datos científicas. Pero cuando usted busca en Google por una palabra, usted dice, pero ¿por qué no encontré nada? O encontré muy poquitos resultados con esta palabra. Y a usted le da por cambiar esa palabra por un sinónimo y le aparecen muchísimo más resultados. Bueno, en este caso, usted a la base de datos de una vez le va a decir, vea, yo necesito un documento que me hable o que contenga la palabra educación o la palabra enseñanza. Las dos son válidas, las dos me sirven. Cualquiera de las dos es propicia. ¿Por qué? Porque son sinónimos. Bueno, vamos a ver por acá. Joana dice que tampoco. Ah, bueno, Oriel en la instrucción es que contenga una palabra y que contenga la otra. Siempre va a contener las dos palabras. Listo, entonces Ander nos dice por acá, cuando realizo búsquedas, las hago normal, sin comillas. Las comillas son para buscar. Muy bien, Joan, excelente. Eso era lo que yo estaba esperando. Esta respuesta que las ha utilizado muy bien. Exacto, entonces, ya tenemos lo que son los operadores booleanos. ¿Cómo les parece que también están las comillas? O sea, que usted puede encerrar entre comillas si está buscando una frase. Competencias pedagógicas. Pues es una temática que se compone de más de dos o más palabras. Usted no puede buscar, en este caso en una base de datos, por palabra aislada, porque o si no,
son demasiados los resultados que le van a aparecer. En cambio, si usted las encierra entre comillas, el mensaje que le está dando al motor de búsqueda es: yo necesito un documento que tenga esta palabra y que me aparezca al lado de la otra y al lado de la otra. Entonces aquí miren que lo que le digo es: yo necesito que la palabra competencias me aparezca al lado de la palabra pedagógicas. Eso es lo que hacen las comillas. Pero aparte de las comillas, también por acá aparece, bueno, este es un ejemplo, competencias pedagógicas, pero también está actividad física, pero también está, bueno, hay otros ejemplos. Aparecen los truncadores de palabras. ¿Cómo así? No había escuchado operadores booleanos, no había escuchado ecuaciones de búsqueda, no había escuchado las comillas, y aparecen los truncadores. Ahí me perdí en la toma de notas. No se preocupe, que ya vamos a hacer los ejercicios. Y se van a dar cuenta que sí funciona. Entonces, tenemos por acá el asterisco, el símbolo asterisco. Y ese asterisco lo utilizamos. ¿Listo? Lo vamos a utilizar en una palabra. ¿Para qué? Para que me arroje como resultados todas las terminaciones de esa palabra. ¿Listo? Entonces, si aplica a una palabra y su función es recuperar los términos que tiene la misma raíz y diferentes terminaciones. ¿Sí ven? Lo mismo que dije. Entonces, tenemos como ejemplo la palabra trabajo. Pero mire que yo no la escribí completa. Yo, en vez de escribir, ¿cierto?, la última letra, que es la O, la cambié por el asterisco. Y ese motor me va a entender lo siguiente, que yo necesito que cualquiera de los documentos contengan las terminaciones de estas palabras. Puede ser que un documento me arroje la palabra trabajo, pero otro documento me aparezca la palabra trabajadores. Entonces, mire, lo que hace es también ampliar los resultados de mi búsqueda. Y por último tenemos, este es el signo de pregunta de cierre. ¿Y para qué lo utilizo? A ver, yo pregunto por acá en el chat, para el chat. ¿Tiene buena ortografía? ¿Tiene buena ortografía? A ver quién responde. ¿Tiene buena ortografía? Diga sí o no. Estoy tirando a corchar con esas preguntas. Listo, José dice, muy regular. Julie dice, yo me sé las 15 reglas de la V y la B. Dice por acá Julie. Dice por acá, Anderson dice que no. Juan dice que sí. Joan dice, no me puedo arriesgar a decir que sí, porque es posible que me enrede con alguna palabra. Jairi dice, sí tengo buena ortografía. Muy bien. Para los que no tienen buena ortografía, para los que no respondieron en el chat, les cuento que Google a usted le corrige la ortografía. ¿Se han dado cuenta de eso? Google le corrige. Las bases de datos no. Las bases de datos que les mostré no le va a corregir a usted la ortografía. Entonces, lo que usted escribió, lo tomó y obviamente fue y buscó y no encontró. Eso es lo que pasa en las bases de datos científicas. En Google no pasa eso, y en Word tampoco, porque Word le corrige y le cambia la palabra y usted ni cuenta se da. Pero en las bases de datos sí necesitamos tener muy buena ortografía para poder encontrar lo que buscamos. ¿Para qué me sirve este signo de pregunta de cierre? Me sirve para sustituirlo por un carácter, es decir, por una letra de la palabra. ¿Cómo así? Si usted no recuerda cómo se escribe la palabra conclusión, y en este caso la duda es con la S, en este caso con la S, usted no sabe si es la C, si es la X, pues para avanzar mucho más rápido, usted lo que hace es, en vez de escribir esa S o esa C, esa X, no sabe cuál es de todas, usted escribe el signo de interrogación de cierre. Y la base de datos te va a entender y te va a decir, te ayudo con ortografía ya mismo.
Muy bien, entonces, esos son los operadores booleanos, lo que son los comodines y los truncadores. ¿Todo eso lo puedo mezclar en mi ecuación de búsqueda? Sí, sí, lo puede hacer. ¿Y funciona? Sí, funciona y funciona. ¿Que funciona muy bien? Es dependiendo de la ecuación que usted haga. Entonces, ahorita hacemos el ejercicio de la ecuación. Usted va a hacer una ecuación, la va a mostrar y si hay tiempo, la revisamos en una base de datos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta lo siguiente, ya lo dije, pero para los que se conectaron, y es que, ¿por qué comodines? ¿Por qué truncadores? ¿Y por qué operadores booleanos? ¿Por qué? A ver, evitar el uso de las palabras vacías en la búsqueda, también conocidas como stop word. Y es que la base de datos ignora las conjunciones, las preposiciones, los pronombres, los determinantes. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen ningún significado en cuanto a la gramática o no referencia realmente nada. Ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces aquí vamos a ver, pues yo creo que por segunda vez, porque ya vimos las de Word, el ejemplo de Word. Aquí tenemos una consulta. Yo estoy buscando la historia de la educación en Colombia en los últimos 10 años. ¿Y cuáles son esas palabras que ignora? La, de la, en los. Esas son las palabras que no tienen ningún significado para la base de datos. Entonces, por eso es que las ignora. Y es ahí donde usted, de esta consulta, sí o sí debe identificar las palabras claves. Historia, educación, Colombia. Ah, ya le está encontrando sentido al tema de los booleanos. Entonces, cuando yo separo esas palabras, historia, educación y Colombia, pues las debo unir con los operadores booleanos. Ah, ahí voy entendiendo. Entonces, esta primera ecuación, que usted dirá, ¿y por qué entre paréntesis? Y es el PD y ese SU, ¿qué significan? Bueno, ahorita hacemos el ejercicio. SU significa que el motor de búsqueda va a buscar en el área de temática. La palabra educación la va a identificar como temática, no como una definición, sino como el área temática. Y el PD me sirve para buscar rangos de fecha. El PD, y abro paréntesis, escribo 2011 al 2021. Entonces me va a arrojar documentos que fueron publicados solo desde el 2011 hasta el 2021 con este PD. Ah, pero que es indispensable escribirlo. No, no es indispensable. Son truquitos que usted va cogiendo. Acá tengo otra. Miren, entonces, esa es una posibilidad, una ecuación. Pero también pueden haber muchas más ecuaciones. Se puede tener más de una ecuación. Miren esta, historia de la educación. Entre comillas, yo quiero que la palabra historia, la palabra de la educación me aparezca siempre juntas. Por eso, entre comillas, historia de la educación. Y este end le estoy diciendo que me aparezca la palabra Colombia en ese artículo que vaya a encontrar. Y el PD es para el rango de fechas. Entonces, miren que son dos ecuaciones distintas. ¿Cuál es la más efectiva? Pues es de ensayo y error. Es de usted mirar y de probar. Si no me dio con esta, entre comillas, pues lo busco con el end, entre historia y educación, ¿cierto? Y le quito estos paréntesis. De hecho, es que sí hay que jugar con esas combinaciones para tener en cuenta. Ya para ir finalizando estas diapositivas, para hacer la exploración, últimas recomendaciones para que usted pueda encontrar ese artículo que no encuentra y que lleva días buscando. Buscar por el término seleccionado y todos sus sinónimos. Así que recomendación, diccionario bajo el hombro. Explorar las palabras claves en otros idiomas.
busquemos por el idioma inglés. ¿Pero por qué? Porque es que las bases de datos científicas son universales y por eso la mayor producción intelectual está en otros idiomas, en el idioma inglés. Investigar los términos en tesauros. Tesauros son palabras controladas, son palabras técnicas. Si usted busca cómo habla, es posible que no encuentre ese documento, pero entonces recomendación, busque en internet qué son tesauros. O no, qué son tesauros no. Porque aquí le estoy diciendo que los tesauros son palabras controladas, pues, son palabras técnicas con las que usted debería siempre buscar un documento, dependiendo de la temática. Buscar es páginas de tesauros. La UNESCO es una página genial, es multidisciplinaria y está en español y te puede dar a usted términos claves para cambiar por otros y hacer la búsqueda. Ahorita les muestro que el portal de bibliotecas tiene una pestaña que te lleva a estas páginas de tesauros. Y bueno, tenemos la bitácora de investigación. Es un paso indispensable para usted como investigador. Y es que a veces se nos olvida qué es lo que hemos encontrado. Entonces usted está investigando, lleva 3, 4, 5 meses investigando y por allá se le olvidó que encontró un artículo muy valioso, pero no tomó nota de este. Entonces por eso es que se usa una bitácora de investigación, para usted también sacar sus conclusiones, para revisarlo muy bien, para sacar las ideas principales, para recordar cuál es esa ecuación de búsqueda que usted utilizó para encontrar o para llegar a ese artículo. Porque otros no llegan a ese artículo, pero usted sí llegó. ¿Y pero usted por qué sí llegó a ese artículo? Uno, porque seleccionó la base de datos precisa. Y dos, porque se acordó de la ecuación de búsqueda. Que acá en pantalla tenemos por acá la base de datos Google Académico, la URL y también la ecuación de búsqueda utilizada, simulación y contabilidad. Me estoy quedando ciego. Listo, el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, pero yo antes me voy a saltar por acá y mientras voy abriendo la base de datos, necesito por acá que en el chat me escriban si tienen preguntas, si tienen algún comentario, por favor, o levanten la mano, activen sus micrófonos, si tienen alguna pregunta. Bueno, por aquí estoy abriendo. Ah, pero no estoy compartiendo. Ya les comparto. Muy bien, les estoy compartiendo el portal de bibliotecas. A ver, dedito arriba, sí, si acuerdan del portal. A ver, en la inducción, ¿se acuerdan de la inducción? Sí se conectaron a la inducción, les hablaron del sistema de bibliotecas, de las bases de datos. A ver, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, en pantalla están viendo el sistema de bibliotecas. Voy a hacer como si ustedes no hubieran recibido la inducción o no se conectaron ese día. ¿Por qué estoy acá en el sistema de bibliotecas? Porque voy a ingresar a la base de datos científica suscrita con el SENA, que se llama ProQuest. Pero ¿cómo ingreso? Aquí en la parte superior, aquí tenemos una barra de búsqueda. Es el integrador de recursos de información del SENA. No la voy a utilizar, pero es bueno recordarles que
si usted busca en esta barra, pues esta lo que va a hacer es escanear o buscar en estas 4 fuentes de información. En el catálogo bibliográfico son los libros físicos disponibles en cada una de las bibliotecas a nivel nacional, pero también si usted busca en esta barra, ese motor también se va a ir para las bases de datos suscritas con el SENA, pero también va a explorar el portal de revistas. Acá Senova tiene publicadas 30 revistas, igual que la Escuela Nacional de Instructores tiene una revista acá. Y también va a revisar lo que hay en el repositorio institucional. Acá encontramos toda la producción intelectual del SENA, de instructores, de aprendices, de administrativos. Todos han publicado y todos han subido sus documentos acá en el repositorio. Sí, busco acá. Pero entonces, yo quiero por acá mostrarles que en el repositorio también hay información muy valiosa. Yo le doy clic en el repositorio, me aparece una barra de búsqueda. No me voy a concentrar mucho acá, pero si yo le pregunto sobre seguridad para la cadena de suministro en la logística, vamos a ver qué tiene. Aquí no estoy aplicando ninguna estrategia de búsqueda. Simplemente estoy buscando por título. ¿Pero por qué? Porque acá no funcionan los operadores booleanos. Pero entonces, sobre cadena de suministro en la logística, ¿qué encontré? Encontré caracterización de la logística en Colombia, estudio de caracterización de la logística en Colombia, buenas prácticas logísticas para la gestión. Ah, ¿sí ve? Entonces, estos son libros, son artículos, son investigaciones realizadas por los semilleros de investigación, aprendices y instructores quienes participan. Entonces, no descartemos esta herramienta, que es el repositorio institucional, para encontrar información que a veces no encontramos en Google o en otras bases de datos. Espérenme un momento, por favor. Bueno, ya estoy por acá nuevamente. Entonces, este es el repositorio institucional. Me voy a devolver. Ya vimos el repositorio institucional. Vamos a revisar el portal de revistas. Al darle clic, nos aparece una interfaz diferente y un poco más sencilla. Acá nos aparecen 2 barras. Entonces, buscar por palabra clave, por título. Y también en la parte inferior nos aparece otra barra y nos muestra el nombre de cada una de esas revistas que han sido publicadas. Yo acá también podría preguntar o buscar por palabra clave. Vamos a ver qué hay de cadena de suministro. Me disculpan los otros programas que no haga el ejercicio. Una pregunta, instructor. ¿Sí? Hola, hola. Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Insuasti. Lo que pasa es que quería consultar si esta sesión queda grabada. Sí está siendo grabada. La instructora va a compartir la grabación en plataforma. Y también les compartirá la presentación que yo estoy utilizando en ese momento. Me excuso porque
En estos momentos estoy laborando, estoy de turno y no puedo seguir. Estaba en colación, aproveché el tiempo de la colación y muchísimas gracias. Ahí estaré viendo la grabación y que esté muy bien. Claro que sí, feliz noche, Juan. Bueno, entonces, bueno, son las 7. Bueno, igual ya estamos finalizando, muchachos. Listo, entonces rápidamente, repositorio institucional, portales, revistas, vamos a ingresar a bases de datos. Bases de datos, por acá. Vamos a encontrar un listado de esos recursos que son confiables, que contienen normas, que tienen leyes, que tienen libros, que tienen cartillas y demás. Ese es el listado. Les cuento que antes teníamos demasiadas bases de datos, ya no tenemos tantas, pero doy fe que siguen respondiendo a las necesidades formativas que ustedes puedan tener. Entonces tenemos el nombre de la base de datos, donde dice recurso, nombre de la base de datos. Tenemos la descripción, ¿para qué me sirve esa base de datos? La temática, ¿qué podemos encontrar en cuestión de temáticas? Cuando dice multidisciplinaria, significa que acá encontramos todas las áreas del conocimiento. Y por acá nos dice que está en idioma español. Esta base de datos llamada QURIS nos da acceso completo a una amplia colección de normas técnicas. Por acá tenemos Construdata, bueno, construcción e infraestructura. Tenemos la base de datos Legis, de gestión humana. Acá para los técnicos, bueno, para los que se están formando en servicio al cliente, les recomiendo esta base de datos. ¿Por qué? Porque contiene cursos, contiene módulos de aprendizaje y hay uno muy especial de liderazgo. Usted ingresa a esta base de datos, usted escribe la palabra liderazgo y te va a aparecer un módulo completo sobre este tema. Bueno, además que contiene todo lo relacionado con la administración de recursos humanos. Bueno, por acá tenemos la base de datos ICONTEC, que es multidisciplinaria. También normas nacionales e internacionales. Tenemos Legiscoms, logística y producción. Tenemos por acá Legis experta. Tenemos ProQuest y es acá donde me voy a concentrar. En ProQuest. ¿Cómo ingresamos a esta base de datos? Le voy a dar clic al logo. Me dice que es multidisciplinaria, me dice que contiene o accede a 47 bases de datos más. Y acá me dice que no puedo seguir. Acá me da ciertas indicaciones. Número de identificación en los campos de usuario y contraseña. Bueno, voy a entrar entonces con mis credenciales. Usuario, número de documento, contraseña, el mismo número del documento y le doy ingresar. Y ya estoy en mi base de datos. Entonces acá voy a hacer los ejercicios. Vamos a poner en práctica los operadores booleanos, los comodines, los truncadores. Entonces, yo voy a buscar por acá, bueno, por acá voy a buscar seguridad para la cadena de suministro en la logística. Y me enseñaron, entre comillas, para que me aparezca una palabra al lado de la otra. Funciona para las frases cortas. Para las oraciones, yo lo voy y me dice que no, que así no, tampoco. En este caso, ¿qué podría llevar? Entre comillas, podría llevar, comillas, cadena de suministros. Y le puedo dar buscar.
y me dice que efectivamente hay 2.836 resultados. Entonces, mire que yo lo único que hice fue encerrar, entre comillas, cadena de suministros y me hizo una búsqueda, ¿cierto? Eso es una búsqueda muy básica. ¿Qué pasa si yo empiezo a aplicar todo lo aprendido en este taller y le ubico por allá lo que son operadores booleanos? Vamos a ver. ¿Qué tal si esta se la cambiamos por esta ecuación? Y les leo la ecuación. Tomé la palabra seguridad, ¿cierto? Le estoy diciendo y seguridad y cadena de suministros, o sea, un documento que sí o sí contenga la palabra seguridad y que contenga cadena de suministros, una palabra al lado de la otra porque está entre comillas, y que me aparezca sí o sí en ese documento la palabra logística y que me aparezca la palabra Colombia. Mire que ya tiene un poco más de forma. ¿Qué pasa si la dejamos como estaba? Como no tenemos operadores booleanos en medio de las palabras claves, el motor de búsqueda no me va a entender y me va a mostrar muchos documentos. ¿Por qué? Porque no se hizo el filtro. Entonces vamos a darle buscar a ver qué pasa. Puede que aparezcan documentos como puede que no. Vamos a ver. Y miren que ya bajaron los resultados. Ya bajaron a 220 resultados. Pero entonces, estos 220 resultados, casi que todos, porque no, pues generalmente siempre hay un bachecito. Casi que todos los documentos, estos 220 resultados, contienen todas estas palabras: seguridad, cadena de suministro, logística, Colombia. ¿Ya usted qué debe hacer? Revisarlos. Identificación de riesgos en cadena de suministros, cadena logística de subproductos. ¿Es esto lo que usted estaba buscando? No, no es lo que yo estaba buscando. Entonces ahí es donde usted debe empezar a jugar con los sinónimos. ¿Qué seguridad, qué cadena de suministros, qué logística? Y usted va a llegar a la conclusión. Es que ese es el lenguaje técnico para poder buscar esa temática. Entonces, como no hay sinónimos, usted llega como que es que no hay más palabras para buscar ese mismo contenido. Búsquelo en inglés, a ver cómo le va. En Google, ¿cierto? Usted le va a pedir a Google que le traduzca al inglés. Yo ya lo hice. Esas son las mismas palabras, pero en inglés. Y miren los resultados. Vamos a ver si hay resultados. Puede que sí, como puede que no. Le doy buscar. Y de 220 me pasó a ¿cuántos? 56.299 resultados. ¿Qué me dice esta base de datos? Que efectivamente hay más documentos en inglés sobre el tema que en español. Entonces ahí usted empieza a revisar. Pero es que eso está en inglés. Yo como, ¿cierto? Yo no sé hablar inglés, yo muy poco inglés. Pues esta base de datos, pues usted le da traducir, clic derecho, traducir, y te va a mostrar los títulos en español. Usted va a empezar a revisar qué documento de estos te sirve. Entonces, base de datos suscrita con el SENA. ¿Cuál es la diferencia con las que no están suscritas o las que son de acceso libre? Pues que esta te va a mostrar el documento completo. Las de acceso libre es posible que te muestre únicamente el resumen o de manera parcial el contenido. Esta base de datos te va a mostrar el texto completo, por ejemplo en PDF. Le damos clic. Y bueno, y lo tenemos acá. Mírenlo acá. Texto completo, el PDF,
Aquí está la opción para descargar, si la vamos a imprimir, podemos pasar las páginas y demás. Entonces, acá, es que yo, para leerlo, pues que está en inglés. Pues miren que acá hay un cuadrito en el que usted le puede hacer preguntas como ¿de qué trata este texto? O hazme un resumen de ese texto en español. Lo puede hacer, miren que esta ya es una opción que usted tiene en caso de que lo quiera revisar de manera rápida. Si no, la antigua ¿cuál es? Lo descarga, lo sube a Google Traductor, espera que realmente le cargue, dependiendo si es muy pesado o no. Si es muy pesado, pues no se lo va a traducir. Pero entonces, ¿qué hacen los investigadores? Buscan en Google herramientas para comprimir PDFs. Ya después de comprimirlo, ya ahí sí lo sube a la herramienta para traducir y se lo traduce. Listo, entonces los investigadores pues generalmente no se quedan con lo último que encuentran. Entonces, de esta manera es que puedo asegurar que sí funcionan los operadores booleanos. Entonces, una vez hecho esto, voy a abrir por acá otra base de datos. Listo, entonces tenemos acá Google Académico. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a ver qué pasa. Voy a buscar exactamente lo mismo. Seguridad para la cadena de tarara, listo. Y le doy buscar. Y sí, wow, me aparecen puros PDFs. Me aparecen 58.200 resultados. Y acá yo puedo sacar la deducción de que yo no necesito los operadores booleanos para esta base de datos. Ya con los que encontré, ya con eso tengo. ¿Cierto? Usted puede sacar esa conclusión y es válido. Listo, en esta base de datos Google Académico, en parte, los operadores booleanos no son tan necesarios, pero vamos a ver qué sucede si utilizo esos truquitos que aprendí hoy. Bueno, uno de los trucos es buscar en otros idiomas, ¿cierto? Vamos a buscar esto mismo en inglés. Vamos a pasar de 58.200 resultados a 932.000. ¡Wow! ¿Cierto que se incrementó? Y lo busqué en inglés. Y si yo le aplico los operadores booleanos, seguramente van a ser menos. Vamos a ver. Vamos a darle buscar. Y efectivamente aparecen 13.000. ¿Listo? Está siendo un poco más concreto, más preciso y no me está mostrando tantos resultados porque necesito esta vía y la otra para revisarlo todos. Y lo mismo puedo hacer con otras bases de datos. Vamos a buscar otra base de datos. Espérenme un momento. Bueno, otra base de datos científica. Recuerden que esta base de datos es de pago, pero también tiene acceso a documentos de acceso libre. Entonces vamos a ver. Vamos entonces. Vamos a pegar acá el mismo ejercicio.
Primero, como buscamos siempre, que es un error. Seguridad para la cadena de suministros en la logística. Y aparecen 71 resultados. Y uno dice, de pronto me sirven, de pronto no. Los busco en inglés. Y me dice 34.932 resultados. ¡Wow! Y si le aplico los operadores booleanos, vamos a ver. Me dice que hay 15. Mire que hay menos, fue más preciso. Mire, elementos para la integración de sistemas de gestión, formalización de un modelo de vigilancia tecnológica. Listo, entonces miren, pero esperen. Miren que le apliqué los operadores booleanos, pero en español. ¿Y qué pasa si esa misma ecuación de búsqueda la hago, pero en inglés? Ya no van a ser 15 resultados, sino ¿cuántos? 1115 resultados. Entonces miren que la manera como a más o menos documentos. El ejercicio por acá que les tengo es el siguiente. Bueno, vamos por acá. Voy a mirar si tienen alguna pregunta, que hace rato los dejé. Listo, vamos a mirar el chat. A ver qué pasa por aquí. A ver si hay preguntas. Qué pena que no las alcanzo a ver bien. A ver. Listo, no hay preguntas. Listo, entonces como no hay preguntas en pantalla, pero esto no me quiere dar, a ver. En pantalla está el ejercicio. El ejercicio y quiero que hagan este ejercicio en 2 minuticos. Listo. Lo que ven en pantalla, 2 minuticos nada más. Para yo estar seguro de que comprendieron el concepto y la manera de cómo construir una ecuación de búsqueda. Entonces tenemos en pantalla esta pregunta: ¿cuál es el efecto de la actividad física en personas sedentarias y con sobrepeso? Y las palabras acá clave son efecto, actividad física, personas sedentarias, sobrepeso. Y por acá tenemos lo que son los sinónimos. Actividad física, se puede hablar de ejercicio, esfuerzo físico. Entonces, usted ahí solito en 2 minutos me va a hacer una ecuación de búsqueda para encontrar artículos científicos que me puedan ayudar a resolver esta pregunta. Listo, 2 minutos y me quedo en silencio, 2 minutos. Y me la escriben en el chat. Ya para irnos, 2 minutos. Listo, todavía son 28 los que están conectados. Listo, al menos
2 de ustedes, de esos 28, a ver, los quiero ver. 2, 3, 4, 5, a ver, quiero ver la primera ecuación de búsqueda aquí en el chat. Les queda 1 minuto. Muy bien, ya pasaron los 2 minutos, son las 7:23. Ya estamos finalizando. Vamos a ver por acá. Me quedo entonces con Julie. Julie identificó la palabra efecto, actividad física, entre comillas, muy bien. El en, personas sedentarias o sobrepeso. Julie, igualita como se la dije, igualito, sé que me escuchó. Entonces, Julie, para corregir, ese end debe ir en mayúscula, ¿listo? Y ese or en mayúscula, porque si lo escribes en minúscula, es posible que la base de datos lo tome como palabra en inglés y no como el código, como el operador booleano. Y bueno, ¿y por qué no mirar si funciona? No, vamos a ver. O hay más, vamos a ver si hay más. No, yo ni siquiera lo escuché porque estaba trabajando. Ah, imagínese, Julie. Creí que lo había pensado solita, pero creo que fue el subconsciente que lo entendió. No, pero lo entendió muy bien, lo entendió súper bien. Esa es una ecuación que es posible que nos pueda servir, porque recuerden, ensayo y error. Si con esa no me dio, entonces trato de cambiar palabras, orden y demás. Bueno, vamos con la otra, que por ahí ya veo que hay otra respuesta. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Vamos con Brady. Nos dice, actividades físicas. Brida, no sé si te diste cuenta que lo copiaste como muy rápido y se le atravesó el end entre personas y el enlace. Entonces, ese enlace, muchachos, para que lo recuerden, ese enlace no va a ser tomado en cuenta por la base de datos, porque son palabras vacías. Pero entonces, si hubiera quedado actividad física, entre comillas, bien. El end, personas, ¿cierto? Como personas. Y el end, sedentaria, podría servir, podría funcionar. Pero bueno, ahí le falta sedentaria, pero entonces falta sobrepeso, ¿cierto? También. Vamos con Dainis. Nos dice, ejercicio en
sedentario en sobrepeso. Bueno, ese sedentario no es necesario encerrarlo entre comillas, porque las comillas funcionan es en caso de que usted requiera de que la base de datos le muestre en su contenido una frase completa, es decir, una palabra al lado de la otra. Entonces, en este caso, como sedentario está solita, pues no lo necesitamos entre comillas. Es decir, personas sedentarias, en ese caso sí aplicarían las comillas. Bueno, vamos, Janet nos dice, efecto en actividad física entre personas sedentarias con sobrepeso. Uy, esa frase completa, personas sedentarias con sobrepeso. Es una frase muy larga, pero puede funcionar, ¿listo? Puede funcionar. Y esa actividad física, bueno, entre actividad física y personas sedentarias debe ir un end, ¿cierto? Porque la base de datos o el motor de búsqueda lo tomaría como una frase completa desde actividad física, personas sedentarias, la tomaría así completa. Vamos, ven, se me perdió por acá. Sigamos. Entonces, vuelvo con Janet, que se me había perdido. Entonces, actividad física entre comillas, ¿cierto? Actividad al lado de física para que me aparezca. Le hizo falta el end entre actividad física y personas sedentarias con sobrepeso. Ahí podría funcionar. Vamos con Joan. Joan me dice, actividad física, le faltó entre comillas actividad física. En personas sedentarias también le faltó entre comillas personas sedentarias. En sobrepeso. Si usted, Joan, si me lo pone entre comillas, puede funcionar. Claro que así como está, también podría funcionar, pero los resultados serían demasiados. También así tal cual puede funcionar, ¿cierto? Pero podría ser más efectivo si lo encierra entre comillas. Y vamos con la última, con Julie. Vamos a ver. Nos dice Julie, nos dice actividad física en efecto en personas sedentarias o sobrepeso. Aquí ese o sobrepeso estaría con... a ver, entendamos lo que Julie escribió. Ella nos está queriendo decir que necesita un documento que contenga el término actividad física, el término efecto, el término personas sedentarias o sobrepeso, como si estuviera diciéndole, necesito el término personas sedentarias o sobrepeso, pero en este caso, personas sedentarias no es sinónimo de sobrepeso. No. Aquí funcionaría, como está en pantalla, sobrepeso, corpulencia. Entonces, entonces sería sobrepeso o corpulencia. En ese caso sí funcionaría. O en cambio sobrepeso, obesidad. Obesidad, sí. Obesidad, sobrepeso, muy bien. Porque ahí sería entonces personas sedentarias en sobrepeso. Porque aquí necesitaríamos es otro sinónimo para sobrepeso. Vamos con Anderson. Vamos con Anderson. Wow, Anderson. Anderson dijo, nah, eso en español no sale nada. Vamos a escribirlo en inglés. Sedentary, Orbit, and Activity Physical. Anderson, maravilloso. Yo sé que con esa ecuación los resultados van a ser mucho mayores. Entonces, bien por esa. Brady, entonces dice, bueno, Brady, entonces por acá la corrida, actividad física, entre comillas, and personas, sedentaria con sobrepeso, sedentaria con sobrepeso. Bueno, ahí también podría funcionar. Listo, muchachos. Entonces aquí damos por finalizada esta actividad, este taller. Vamos a ver, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que es mucha información nueva para ustedes, pero como sé que deben aplicar
esta búsqueda sí o sí, porque sé que están en una investigación, sé que la solicitud es buscar documentos. La invitación es que lo hagan en estas bases de datos que son confiables, verídicas y que te llevan a esa información primaria. Es decir, que da fe de que si fue modificada, pues al menos fue evaluada por expertos, mientras que otras fuentes de información, como la que está viral, la que todos conocemos como inteligencia artificial, pues esta, pues ya sabemos que alucina, que nos lleva a enlaces que no son funcionales y que en ocasiones la respuesta no es la que queremos o nos convence de una respuesta que al final, si la comparamos con otras fuentes, es posible que cambie. Entonces, esa es la invitación, a que exploren más estas bases de datos que sí, son un poco complejas, pero que al menos ustedes se sientan seguros de que la información encontrada en esas bases de datos es confiable. No siendo más, me despido. Un abrazo para todos. Profe, no sé si hay algo que se me escape. Creo que no. La clase queda grabada. Un solo favor. Sí, claro que sí. Que les explique en qué parte ellos pueden encontrar la lista de tesauros, que a veces estos términos técnicos también les puede servir a ellos. Solamente ese último favor. Gracias. Ah, perfecto. Claro que sí. Listo. Muy bien. Entonces, les voy a compartir por acá. Bueno, entonces estamos en el portal de bibliotecas. Espérenme que cargue. Estamos en el portal de bibliotecas. En esta pestaña superior donde dice consulta bibliográfica, vamos a encontrar en la parte inferior lista de tesauros. Al darle lista de tesauros, vamos a encontrar páginas, bueno, la mayoría, bueno, algunas que nos van a llevar a la consulta de los términos. Entonces tenemos páginas de acuerdo a las áreas temáticas y otras multidisciplinarias. Por ejemplo, tenemos entonces lista de tesauros. Recordemos que tesauros son esas palabras controladas, esas palabras técnicas, esas palabras que se usan en la escritura de artículos científicos, de documentos académicos. Entonces, ese ensayo que usted aprendió a hacer, es posible que si usted lo quiera convertir en un artículo científico, tenga muchas particularidades, muchas revisiones y muchas correcciones, y le van a pedir que utilice términos mucho más técnicos. Entonces tenemos por acá tesauros para la área ambiental, archivo de bibliotecología. Tenemos por acá lo que es arte de arquitectura, tenemos aviación, ciencias acuáticas, ciencias de la salud, tenemos derecho, desarrollo económico y social, economía, geología, ingeniería. Tenemos por acá una multidisciplinaria, tenemos varias. Y mi recomendada es esta, que es la de la UNESCO. Yo le voy a dar entonces clic donde está la palabra multidisciplinar. Bueno, donde está este logo, que es similar a los demás. Le doy clic. Y tenemos por acá la lista de tesauros en orden alfabético, por jerarquía o por grupos. Yo recomiendo que lo busquen de manera alfabética. O que de una vez donde está esta barra, también lo podamos hacer por palabra.
Entonces, por ejemplo, vamos por acá a la palabra educación. Vamos a buscar la palabra educación. Vamos por acá, educación. Entonces nos aparece que en los documentos científicos y académicos aparece la palabra educación, sí, efectivamente, pero aparece educación a distancia, educación a la cooperación internacional, educación para la ciudadanía mundial, educación a la vida familiar, a través de las fronteras, estudios en el extranjero. Si yo le doy clic a cualquiera de estas, no me va a llevar a la definición. Ojo, no. Yo le doy clic, digámosle acá, educación. Veremos. Bueno, no me abre. Bueno, no me está abriendo. Venga, miremos con otra palabra aquí. A ver. A ver, edificios. Esperemos que es que no sé por qué no me abre. Vamos a buscarla aquí. Educación. Listo, esto era lo que quería que observáramos. Entonces la tuve que buscar aquí en esta barra, la palabra educación. Entonces nos dice que recomendación, buscarla en otras lenguas, en otros idiomas, aparece como cada edición, ¿cierto? Y en otros idiomas. Y nos dice que es de tipo de agrupación, es decir, que la palabra educación agrupa distintos temas y que de ahí pueden salir palabras asociadas. Vamos a ver que, y no me aparece más. Vamos a ver qué. Bueno, entonces si yo le doy, por ejemplo, clic a ver, aquí al lado izquierdo nos aparece Ciencias de la Educación y Ambiente. Nos dice que también agrupa conceptos, que está dentro del grupo Educación, que se puede buscar en otras lenguas o que aparece en otras lenguas con esta estructura. Y por acá se desglosa, entonces, Ciencias de la Educación, nos aparecen palabras claves como acoso, actitud del docente, actitud del estudiante, adaptación del estudiante. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos conceptos? Estos conceptos los podemos utilizar a la hora de buscar en las bases de datos. Entonces, la adaptación del estudiante nos dice, concepto genérico, sí, relación estudiante-escuela, conceptos relacionados, actitud del estudiante, adaptación social, los puedo tomar y con estos mismos construir mi ecuación de búsqueda a la base de datos. Y de esta manera es posible que encuentre artículos que antes no los tenía presentes. Entonces, que también explore esas palabras que tienen en su pregunta de investigación y que las busquen por acá. A ver, con servicio, a ver qué aparece. Bueno, servicio al cliente, vamos a ver qué hay. Bueno, no aparece, vamos a ver con servicio nada más, qué opciones da, servicio de asistencia, servicio social, servicio de ayuda social, servicio de empleo, enfermería. Bueno, la invitación entonces es a que de esa pregunta que usted necesita darle respuesta, pues desglose también en sinónimos, pero también en
palabras controladas en palabras técnicas. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo miro por acá. Dice Brice, y tienen que dejar alguna evidencia de esta clase. Bueno, ya es una... No, Jason, simplemente agradecerle por su apoyo durante esta noche. No tienen que entregar ninguna evidencia de esta clase, simplemente queríamos era compartirles este taller para que ustedes aprendieran a manejar y a potenciar mucho ese tema de las bases de datos digitales que tiene el SENA, que aprendan a manejar todo el tema de operadores booleanos, hacer búsquedas de información de una forma mucho más técnica, por decirlo así. Y no, a todos muchísimas gracias por su participación. El día de mañana yo les estaré compartiendo la grabación y la presentación. Y bueno, cualquier inquietud, entonces acá Jason nos está compartiendo esta información del sistema de bibliotecas, el canal de YouTube, Instagram, Facebook. Y no sé si hay, y también nos puedes compartir, por favor, Jason, la encuesta de satisfacción. A todos muchísimas gracias y una feliz noche. ¿Nos compartes, por favor, la encuesta? Gracias. Claro que sí, Erika. Bueno, por aquí les dejo la encuesta de satisfacción. A ustedes, entonces, muchas gracias. La profe, como siempre, es un placer haber compartido con ustedes este taller. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, profesor. Fue muy